Amigos de Círculo Magenta, pues el día de hoy tenemos aquí casa llena. Está con nosotros Gregorio Martínez. ¿Qué tal, Ramón Alberto? Qué conductor, radio, televisión, andas en todos lados, güey. Internet, código magenta y demás. Qué gusto verlos. Alejandro, Rodrigo, Ramón Alberto, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Alejandro Fuentes, director en Código Magenta. Hola a todos, gracias Ramón. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. A ver, señores, pues tenemos este próximo domingo, pasado mañana, una situación bastante caliente, bastante ríspida, que se ha ido calentando las últimas 2 semanas, sobre todo por un presidente que básicamente yo sigo sin entender cómo un jefe de Estado sale a atacar de frente a cualquiera que no opine como él y que pues hombre en el libre ejercicio de su derecho y de su libertad de expresión, pues cualquier ciudadano puede salir a la calle con toda libertad sin que nadie lo pueda condenar. Si salen 10, si salen 10,000, 100,000 o 1,000,000, eso ya dependerá de la situación, pero evidentemente el presidente perdió el centro político, el centro de la congruencia como jefe de Estado, y pues se ha dedicado diariamente en todas las mañaneras a estar defenestrando no solamente a los organizadores, a cualquier gente que vaya a ir, llamándoles hipócritas, rateros, corruptos, achichincles, clasistas, voceros, etcétera. Entonces, aquí lo que llama la atención, a ver cuál es la opinión de ustedes, es, este asunto está abonando una fuerte carga a la radicalización de este país. Máxime cuando está en juego todo este órgano electoral que es el árbitro, que dicho sea de paso, lo hemos dicho, por supuesto que es perfectible, por supuesto que se le pueden quitar rebados de por aquí y por allá para perfeccionarlo, pero en general tenemos y reconocido no por nosotros, por el mundo entero, un buen organismo electoral que ha sacado las últimas elecciones sin que en este país se genere ningún conflicto, ninguna violencia, incluyendo la última elección que fue precisamente la del presidente López Obrador. Rodrigo, ¿qué opinas al respecto? Está clarísimo que la reforma que pretende el gobierno Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa para darle más poder al poder, pero también es una oportunidad para dibujar lo que está sucediendo en el mapa político en este momento. Número 1, desde Morena, porque en Morena ya la lealtad implica absoluta convicción de que esta reforma es correcta, de esta reforma en la que se pretende que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular. Vemos a un Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo que de él salió la iniciativa de recortar más de 4,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto 2023. Vemos a un Horacio Duartes que pasó de la administración de las aduanas a la campaña del Estado de México, ahora centrado completamente en el diseño de esta reforma electoral como parte de esta nueva coalición de radicales del presidente López Obrador. Vemos a una oposición en la que la interlocución de esta reforma electoral, dicho por el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pasa por el PRI y específicamente por Rubén Moreira. Hay que estar muy atentos de lo que negocie Rubén Moreira con el gobierno federal, porque va a ser fundamental para el éxito o fracaso de esta reforma. Y vemos también al factor Monreal, que ha dicho que votará en contra, al menos desde un punto de vista personal, si no bien la bancada completa de Morena, desde un punto de vista personal, va a votar en contra de la reforma tal y como está presentada en este momento. Y eso podría ser el gran quiebre entre Monreal y la 4T. Porque no solo es Monreal, es también un entorno y una órbita importante de senadores afines a ese grupo que podría precipitar una fractura importantísima dentro de la coalición de López Obrador. Gregorio. Pues me regreso a lo que mencionaba Ramón, en el sentido de que pues, el presidente ha estado continuamente descalificando este movimiento, que a todas luces se ve que puede tener una enorme motivación para la mayoría de los participantes. No descartemos que vaya a haber algunos protagonistas o gente que quiera aprovechar. Como siempre. ¿No? Como siempre, ¿no? Claro. Ojalá que no se nos vaya a desvirtuar y que aparezcan los anarquistas y los desmanes y ¿Qué va a suceder? Que puede suceder, el vandalismo. Ojalá que eso no suceda para que entonces no pierda el objetivo central esta manifestación del domingo a las 10:30 de la mañana, incluyendo la ciudad de Monterrey. Entonces, el presidente no es la primera vez que lo vemos desorbitado.
Entonces, dentro de su enojo, dentro de las descalificaciones, vemos a un presidente que realmente pues está desorbitado, como lo vimos quizá con mayor medida. Irritado, con la Casa Gris, que estuvo enojado, ¿no? Muchos días. Bueno, así lo hemos visto durante la conferencia mañanera, durante toda esta semana prácticamente. El tema de la polarización definitivamente nos preocupa. Yo estoy inquieto de saber qué va a suceder el lunes, ¿no? Después de la manifestación del domingo y de los resultados de la manifestación del domingo, cómo se va a adaptar el discurso y cómo van a surgir entonces posibles adecuaciones a la reforma electoral. O sea, la discusión sobre la eventual reforma electoral y la modificación a los estatutos del INE, ¿cómo va a quedar después de la manifestación de este domingo? Es pregunta, ¿no? Alejandro. Hay una discusión profunda política sobre los elementos que tiene esta reforma electoral, que critica la sobrerepresentación de algunos partidos, sobre cómo pueden meter las manos ciertos grupos de poder. Pero el presidente creo que ha logrado simplificar el mensaje. Ya no es una marcha contra la reforma, o para apoyar el INE o contra la reforma. Es una marcha contra el autoritarismo del presidente, y el presidente ha logrado simplificar ese mensaje. Estoy seguro que a mucha gente, si le preguntas, oye, ¿sabes qué elementos de la reforma tienen en la parte electoral? No te lo van a saber decir, pero van a decirte: yo estoy en contra que el presidente me siga llamando racista, estoy en contra que el presidente me siga llamando clasista, estoy en contra que el presidente se mantenga en el poder y su grupo. Entonces creo que en esa parte el presidente, acostumbrado a comunicar muy bien y a ver más allá de las jugadas, creo que se salió de su script. El presidente, y ese ataque lo ha llevado a que la gente diga: no sé, pero yo voy a marchar. El presidente esto no lo voy a poder tolerar. Quiere encasillar esta marcha como si fuera la marcha de Claudio X González, cosa que no es cierto, porque si vemos una y otra encuesta, el Instituto Nacional Electoral tiene un nivel de aprobación superior al del propio López Obrador. Claro. De más del 70 y 80% en algunas mediciones. Claro. A ver, a mí me llama la atención que siento que el presidente ve en esta marcha una amenaza, madre de todas las batallas electorales. Siento que para él es una antesala de lo que se puede reflejar en julio del 23 en el Estado de México y en Coahuila. Y yo creo de lo que ahorita decías de la negociación con Moreira, con Rubén Moreira, pues tiene que ver también con eso, porque obviamente Rubén tiene el interés en Coahuila. Hay negociaciones como las hay con Del Mazo. Pero obviamente el presidente está viendo aquí un banderazo de aprobación o desaprobación a su mandato y al futuro de Morena, de la cohesión de Morena, porque lo que decía ahorita Rodrigo es muy cierto. A ver, no es que toda Morena vote o no vote con Monreal. Monreal le dijo: yo no voy a votar esa modificación. Esa reforma electoral. Y lo que sabemos es que por lo menos existen 12 senadores que ya están del lado de Monreal. Y eso es un quiebre muy importante. El presidente no solamente está jugándose en esta cuestión de la reforma, no se está jugando únicamente el asunto de el futuro electoral de la 4T, sino la cohesión o la fragmentación de Morena. Yo creo que esa parte es la que lo trae más inquieto. Y me llama la atención algo que también se comentaba ahorita en cuanto a lo que es el financiamiento de las campañas. A ver, el presidente le quiere quitar, como decías ahorita Rodrigo, 4,000 millones de pesos al INE, de dinero operativo. Es decir, instalar casillas, operar el día de la elección, emitir credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se da exactamente en los momentos en que en este país estamos debatiendo el dinero oscuro que va a Morena del crimen organizado. Así es. Como lo vimos ya en las elecciones del 21. En toda la costa del Pacífico. Los estados del Pacífico. Como lo vimos en Tamaulipas. Así es. Como lo hemos estado viendo reiteradamente, incluso con personajes que han sido asesinados por ser los instrumentadores de ese dinero. Jalisco. Entonces la pregunta concreta aquí es: ¿cómo puede el presidente, por un lado, estar condenando a un INE que tiene un dinero legítimo que viene del erario público y quedarse callado frente a todas las, no solamente acusaciones, sino las evidencias que existen del dinero oscuro que va para Morena? ¿Qué opinas, Alejandro? No, y más que eso, el presidente cómo está proponiendo quitar a un INE
que hoy está pasmado ante todas las irregularidades que está haciendo Morena. O sea, estamos viendo Monreal avanza y dice, pues voy a llegar a un punto del quiebre, y sube su discurso a un grado importante, y al otro día el cártel de las filtraciones del AIDA llega y eliminando la porro, como le hemos dicho. Como ya ha hecho Alito. Así es, entonces, a ver, estábamos hablando de que las elecciones pasadas el INE estaba muy metido en cómo regular los dineros en redes sociales y la campaña. Estábamos peleándonos que porque si salía un anuncio no pagado, no. Y ahorita estamos viendo que hay El país está inundado de cartelones de las corcholatas. Claro. Y no hay nadie que diga nada. Y nadie saca una tarjeta, ni siquiera amarilla. Así es. Y en ese momento el presidente está proponiendo eliminar al INE. Entonces, ¿en qué cabeza cabe y en qué país estamos? Claro. Pues sería un gravísimo retroceso que también hemos platicado, ¿verdad? Una reforma electoral así como está contemplada, aunque el INE se siga llamando INE, pues ya con las nuevas características, tal como se propone en la reforma del presidente, pues estaríamos retrocediendo décadas, ¿no? Entonces, ahí hemos avanzado, quizá no estaríamos a la altura de las grandes democracias del mundo, no estamos a la altura de los países más desarrollados en nuestro sistema electoral, pero el INE yo creo que ha hecho una labor, vamos a decir, positiva. Si ocurre lo que se teme en algunos sectores, que pueda darse en sentido contrario, pues yo creo que sería un gravísimo retroceso, ¿no? Este país solo ha vivido 25 años en democracia o en una suerte de democracia, y para la gente de mi generación es lo único que conocemos, pero hay que entender que la democracia en este país costó sangre, sudor y lágrimas, y venimos de una larga carrera contra el autoritarismo que nos tiene en este punto histórico. A ver, a ustedes, obviamente por edades, que no quiero referir ahí los espacios, no les tocó vivir. Qué bueno que me incluyes, Ramón. Sí, te incluyo, claro, por favor. No les tocó vivir los tiempos en los que a mí sí me tocó vivir, ya como periodista, en que en este país la izquierda estaba proscrita. No había partidos políticos de izquierda. La izquierda era de catacumbas. Claro. Era clandestina. Claro. ¿Sí? En la época del propio Echeverría. No fue sino hasta José Los Portillo cuando viene la reforma la primera gran reforma electoral, y surgen los partidos de izquierda, se les permite la entrada, y a partir de ahí es un largo camino que empieza a hacerse con la aparición del Instituto Federal Electoral. Primero la Comisión Federal Electoral, que nunca fue correcta, porque además ahí pues llegó la mano negra de Manuel Bartlett, que la comisión donde llega y crea cortocircuito, dicho sea de paso. Pero bueno, ya cuando estuvo el IFE, ya cuando entró Chai Fed, ya cuando entraron ciertos personajes un poquito José Woldenberg. Bueno, ya Woldenberg le tocó ya entrar en la última etapa del IFE para entrar ya al INE. Woldenberg, digámoslo así, y así se está reconociendo a Woldenberg. Por eso no es gratuito que vaya a ser Woldenberg la voz oficial. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo la auténtica transición de ese IFE, que era un principio, pero muy incipiente, todavía muy turbio, del manejo electoral, a un perfeccionamiento. Entonces, a Woldenberg se le reconoce como el padre del arbitraje electoral en este país. Bueno, pues curioso que el presidente antes elogiaba a Woldenberg, a Roger Bartra, elogiaba a todos los personajes, a Gilberto de Guevara Niebla, a todos los hombres de la izquierda que ayudaron a esta conformancia electoral. Ideólogos, hoy saque su metralleta dialéctica y dispare a quemarropa y a mansalva contra todos ellos. ¿En qué cabeza cabe de un mandatario que se ponga literalmente a asesinar los prestigios de toda la gente que contribuyó a forjar la democracia de este país? Y mi pregunta aquí lo pongo sobre la mesa porque no creo que quede claro qué está pensando el presidente. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta reforma? ¿En manos de quién estaríamos? ¿Otra vez de gobernación?
¿A quién van a poner? A gente de la ayudantía que la vemos está haciendo contrataciones irregulares en todas las dependencias. Voltean a ver al ISSSTE, que gobierna, que voltean a ver a al los ISSSTE, que voltean a ver a mismos técnicos Segalmex. que están negociando el TEMEC y que Lo han que estado atorando. lo que tiene claro el presidente López Obrador es que, dado que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que preside Agustín Ortiz Pinchetti están completamente capturadas. Entonces, el único que podría rebelarse y realmente ponerle un freno a este modus operandi de dinero negro en las campañas electorales es el INE. Y eso lo sabe el presidente López Obrador. ¿Cómo cierra, Gregorio? Bueno, pues que no se nos vaya a violentar la marcha del domingo. Sería más que todo pues un objetivo, ¿no? Entonces, que se transmita el mensaje adecuadamente. Veremos las noticias del próximo lunes, sobre todo, a estar atentos al desarrollo de esta manifestación, que sea pacífica y que surta efecto, que definitivamente pues es lo que desearía el sector importante de este país que va a participar este ¿Cuántas ciudades son, Rodrigo? 35, según. ¿35? Ya, al día de hoy, y que se pueden sumar algunas otras. Bueno, yo lo que diría es, mi último exhorto es el siguiente, que la gente en uso de su libertad, los ciudadanos en uso de su libertad, decidan, ¿voy o no voy? Hay gente que muy respetuosamente se le respeta que diga, yo sí quiero una reforma, se respeta, pero no se dejen intimidar, no se dejen avasallar por la dialéctica presidencial, por la agresión, por hay una especie de cortinita de humo que pretende estar filtrando por todos lados, que va a haber violencia, que no vayas porque... etcétera. Claro. Entonces, no, a ver, si hay que defender algo, que se defienda y que se vaya a marchar. Y si hay algo que dices, no quiero que eso pase, bueno, quédate en tu casa. Que sigamos siendo un país de libertades. Exactamente. Muy bien. Comentaremos. Y bueno, otro personaje político que pues también creo que trae desenfundada la metralleta, que básicamente pues no está respetando los acuerdos, que se está metiendo en broncas con quien quiera que se le ponga enfrente, que pues prácticamente no sabemos si entienda o no entienda lo que el significado de la política, de sentarse a concertar, a dialogar, a buscar dónde están los puntos de acuerdo más que los desacuerdos. Pues es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ya es pues cliente constitucional. Yo he insistido porque a veces la gente, sobre todo de fuera del área metropolitana de Monterrey, preguntaba, ya no tanto, pero preguntaba. Porque ya va entendiendo. ¿Por qué Samuel es cliente tan asiduo en Código Magenta? Bueno, pues porque de una u otra manera, primero, pues es un gobernador de un partido que no es el tradicional, que es MC, donde están fincadas muchas esperanzas de oposición para el 2024. Segundo, porque es la generación joven junto con Eduardo Colosio, junto con Enrique Alfaro, de toda una nueva camada que están llegando y por lo tanto pues trae lupa sobre ellos. Y básicamente ahorita lo que estamos viendo con Samuel García es pues una serie de infiernillos que pasan por muchas instancias en que a pesar de que tenga un año en el poder o en el no poder, que hay que ver si es poder o no poder, comenzamos con todo el lío del agua, así es, que fue en un arranque torpemente manejado y al final ya aterrizaron un poquito y las lluvias haya sido o no sido por bombardeadas por los aviones que contrataron, pero ahora estamos en una nueva tormenta en áreas de turbulencia extrema porque pues básicamente el gobernador insiste una y otra vez, no acaba de entender que él es poder ejecutivo, que él no es poder legislativo y mucho menos judicial, pero él quiere apoderarse del poder judicial, que el poder judicial, la instancia máxima, en este caso la fiscalía, pues es propuesta por el poder legislativo y el señor gobernador insiste en que todo lo que no se haga como él quiere que se haga, al estilo López Obrador, pues entonces aquí hay complots, intereses, manipulación, grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Gregorio, ¿qué opinas? Primeramente, que los que más perdemos en todo este juego, en esta lucha de poderes, en estas confrontaciones, pues somos nosotros, somos los ciudadanos. Entonces vemos a las autoridades responsables de diferentes instancias que están distraídos, que están, lógicamente, tratando de rearmar el rompecabezas para ver quién se queda con qué, ¿no? Coincido con lo que dice Ramón Alberto, o sea, que vemos a un gobernador que quiere tratar de controlar todo, pero pues eso no es como lo que quiere él
finalmente, o como lo ha venido implementando, como lo ha venido demostrando. Entonces, había acuerdos que ya no se cumplieron. Ahí tenemos el juego de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía de Nuevo León, en donde pues está también ya muy cantado que es Adrián de la Garza quien se perfila para llegar ahí. Y si no es Adrián, pues son los otros 3 Adrianes, ¿verdad? Que son 3 personas incondicionales o que han hecho equipo con él y que sin el sexenio de Rodrigo Medina o lo que haya sido, pero pues estamos viendo que es parte de un mismo grupo político. Que también vemos que de la parte antagónica, ¿no? No solamente Samuel quien quiera controlar, tenemos al PRI, PAN y ahora hasta los morenistas, algunos morenistas, como el caso del diputado Waldo Fernández, que están haciéndole gordo el caldo al gobernador, que también hay una lucha de poderes del otro lado. Entonces, al final del día creo que los que más perdemos somos los ciudadanos. O sea, yo ahorita no veo una fiscalía que esté al 100% trabajando en lo que realmente le compete, que es impartir, que es procurar justicia, que es todo el tema de ejercer acción penal contra los delincuentes y la parte de investigación. Digo que sí se estará haciendo, pero creo que todo este manejo político pues echa a perder buena parte de esa labor, ¿no? Alejandro. Pues es que es importante entender la historia. El gobernador llega con un Congreso que está en contra de él y con un Congreso... Bueno, no que esté en contra de él, que pero no es de su partido. No es de su partido. Corrijo, que no es de su partido y que hay que sentarse a negociar como cualquier gobernador que llegue y dice, pues si la mayoría no es de MC, pues bueno... En esa historia de checks and balances entre el Congreso y el gobernador se han dado muchos encontronazos. Recordemos que el gobernador se lleva diputados a su bancada. Perdón. Sí. No se los lleva. Los compra. Y eso pues compra con billetes. Así es. El gobernador, no color verde, color naranja. El gobernador se queja de que no le gusta el reglas. interlocutor que tiene del lado del PRI, que sabemos que controla buena parte del Congreso. Hace un berrinche, se le cambia el interlocutor, llega una persona como César Garza, el alcalde de Apodaca, con una altura política reconocida en el estado. Empiezan a funcionar los acuerdos, se construyen acuerdos porque en las reglas dice que el Congreso es el que va a elegir al fiscal. El gobernador tiene derecho de veto, efectivamente. Se logra un acuerdo y eso es lo que se habla, pero el gobernador al final no le gusta el acuerdo. Y no entiende que un gobernador pues tiene sus limitantes. Es el gobernador del estado y tiene un poder inmenso, pero en su relación con el Congreso pues tiene topes. Claro. Y en esa parte pues es lo que desbalancea. Y estoy de acuerdo contigo, güey, que un berrinche tiene parada una fiscalía y sin decir que si es Adrián o si es lo que sea, en un estado donde los feminicidios han crecido. A ver, recordé, muy importante lo que está diciendo Alejandro. Sí. El año pasado, en todo el 2021, que todavía no estaba aquí Samuel, fueron 102 feminicidios en Nuevo León. Líder, Nuevo León de los líderes, principales líderes en el país. Hoy, al mes de septiembre, en 9 meses, nos faltan los últimos 3. Ya van 125. Vamos a terminar en 150 o más. Sí. Es decir, van a crecer en el primer año de Samuel García, 50% los feminicidios. Y como eso, los homicidios dolosos también. Totalmente. Que también ya rebasamos la cifra del año anterior. Y tengo que decir, o sea, habrá gente que no esté de acuerdo que Adrián de la Garza y el grupo esté en la fiscalía. Perfectamente, pero las reglas del juego político son muy claras. O sea, para el caso, ¿para qué pedías o presionaste la salida de Gustavo Adolfo Guerrero? Así es. Entonces, a ver, Samuel García, el gran problema que tiene es que no sabe jugar a la democracia. Y el mandato ciudadano de 2021 fue muy claro. Queremos un equilibrio, poder ejecutivo de un partido, queremos el Congreso con todas sus prerrogativas, incluida la designación del fiscal, de otro lado del bloque y del espectro político. Y Samuel García no ha sabido respetar esas reglas del juego. Y Samuel García ha intentado presionar de manera extrajudicial y metaconstitucional con carpetas a modo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto eso ya propició un conflicto con el Congreso, con retención de recursos para los municipios, con presiones y con cierre de cortina en Palacio Nacional. Es decir, es un personaje... ¿Palacio del Estado o nacional? Palacio de Cantera. Es un personaje que no sabe reconocer acuerdos y que no sabe hacer política. Porque Samuel García, ¿cuál ha sido su trayectoria? Fue un diputado de una ultraminoría en el Congreso local, fue un senador de otra ultraminoría en la Cámara Alta. Antes de eso trabajó en el despacho de su padre. Nunca ha tenido esta capacidad de negociación y no entiende el juego democrático. Y ese es el gran problema porque se va a estancar el gobierno. Para mí, teniendo razón con lo que dice Rodrigo, me parece lo más delicado un punto. El que no tiene palabra.
¿Por qué? Porque ha habido acuerdos en donde se ha sentado el gobernador, donde se han sentado los diferentes partidos, donde hay una gente, como se dijiste ahorita, César Garza, que ha sido el gran conciliador entre todos, porque así se ha habilitado por todas las partes. Y a pesar de llegar a los acuerdos, al 5-12, ese acuerdo se desconoce. No ha sido una vez, y han sido reiteradas ocasiones. Entonces, cuando tú ves que alguien da su palabra y esa palabra no se cumple, se rompe la confianza. Y la respuesta es igual que la ley de la física. A toda acción se le da una reacción igual y opuesta. El señor gobernador hoy dice, fíjate, ilegalmente lo dice, porque dice, yo no voy a tolerar que entre aquí Adrián de la Garza. Perdón, tú no eres nadie para no decir. Tú puedes decir, yo voy a vetar a Adrián de la Garza porque no cumplió el requisito o de edad o de capacidad, lo que marca la ley que tiene que ser un fiscal. No hay uno de esos que cumpla, yo lo veto. Pero porque no me cae bien, eso va a terminar en tribunales de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Claro. Lo que pasa ahora con el Congreso es que la respuesta a esa falta de cumplimiento de los acuerdos es que el Congreso dice, perfecto, ¿me quieres jugar las contras? Voy a hacer lo mismo contigo. Somos mayoría. Te quito el SAT, te quito el presupuesto, la Comisión de Presupuesto. Es más, para que no digas que somos una mafia de PRI-PAN, lo tiene ahora Morena, que es Waldo Fernández. Así es. Y así como eso, vamos a ir viendo en los siguientes días cómo se va a ir escalando esto y va a terminar el Congreso por cercar al gobernador. Claro. Y lo van a inhabilitar en muchas acciones de índole económico y político que van a ser mucho más costosas que el berrinche de decir no quiero. Y lo más importante, ¿quién está patrocinando la campaña anti-Adrián? Los mismos personajes, lo hemos dicho aquí reiteradamente, no solamente aquí en Código Magenta, también en la mesa política de Televisa, lo hemos estado diciendo reiteradamente, el grupo que históricamente ha venido controlando la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, cuando era Procuraduría, así es, que es el famoso despacho divino, de donde salieron gobernadores, procuradores, secretarios y demás. Y que tiene negocios importantes en esta administración. Claro, no, por supuesto, bastantes, y rodeando al gobernador. Y utilizando medios de comunicación que tuercen las cosas. A mí me llamó la atención un encabezado que se dio ahí de un medio de comunicación donde dice, arrincona la oposición a Samuel. A ver. Eso es lo que... La respuesta a eso, ese arrinconamiento, es cuando ellos, los alcaldes dijeron, protestamos y vamos a hacer esto y esto. No es arrinconar, porque el señor gobernador no les quiso dar los recursos económicos. Claro, es una reacción, no es que lo arrinconen. Ramón, es que eso es lo que se me hace infantil del argumento de Samuel García y de su entorno, incluido en esta ocasión creo que se equivoca también su vocero Aldo Fassi, decir, es que hay intereses políticos de por medio. Pues de eso se trata, pues claro, la competencia por el poder. A ver, lo que no se vale es usar recursos extrajudiciales mientras esté dentro de las prerrogativas del Congreso, mientras esté todo dentro de la ley, como está sucediendo con este cambio de comisiones dentro del Poder Legislativo, como está sucediendo con estos reclamos que por una mayoría legítima se cambian ciertas prerrogativas que tenía el gobernador. Bueno, eso está dentro de las reglas del juego democrático. Claro, lo que no se vale es inventar carpetas, retener recursos, presionar por afuera con negocios y con amenazas. Eso es lo que está prohibido. Que el tesorero cite alcaldes y les diga, ponme a tus diputados locales a mi servicio para que aprueben esto y te palomeo el cheque del mes. Perdón, aquí y en China eso es chantaje, vil y extorsión. Claro. ¿No? Entonces aquí la cuestión es ¿a dónde va a llegar esto y dónde va a desembocar? Porque las reglas del juego están muy claras. Y lo que estamos viendo es una constante, que es lo que dice el titular de hoy. Samuel contra todos. Así es. Yo le sumaría algo. Y todos contra Samuel. Así es. ¿Por qué? Porque si él no puede reciprocar un trato, pues la gente no se va a reciprocar. ¿Sabes qué? Vamos a ver cuánto va a tardar la oposición en volverse a sentar con el gobernador. Y como bien dijiste, Gregorio, aquí los que estamos sufriendo somos los ciudadanos. Porque ahí está y el Estado. La inseguridad,
la movilidad, el cambio climático, que ahorita andan en Egipto, que tampoco entendemos qué andan haciendo en Egipto. No entendemos qué andan haciendo ni él, ni el alcalde. Colosio, con semejantes problemas en el Estado. De envergadura grande como con Colosio, el asunto del desarrollo urbano, todo lo que está pasando adentro del municipio. ¿Los permisos? No, y además la crisis de gabinete, la entrada de Basabe, acá de este lado, pues ya lo dijimos de todo lo que hay. Y vamos a una cumbre en Egipto, una semana, pasearnos en camello, a ver las arenas del Sahara, a ver a Tutankamón. Como que ¿para qué? Cuando fuimos hace un año a Escocia. ¿Y qué resultado hablamos del impuesto verde. ¿Que ya se cayó? Que se cayó, la mayor parte de ese impuesto verde se cayó. ¿Por qué? Porque la gente que lo colocaron, pues dijo, no da lugar, iban a empezar los amparos, y mejor el Estado decidió retirarlo, dejó una parcita ahí para justificar. Hasta ahí quedamos. A ver, Ramón, hay que aclarar algo, porque Samuel García se ha quedado prácticamente solo en esta disputa por el Estado y solo tiene un aliado significativo que digamos que tiene poder en este momento, y hay que señalar lo que es su jefe de oficina, que es Miguel Flores. Porque dicen, a ver, hay problemas con contratos, ve a la oficina de Mike Flores, porque es como se le conoce. ¿Tienes algún problema con una auditoría fiscal o ambiental? Ve a la oficina de Mike Flores. No te llegan los recursos, vas con el secretario y el secretario dice, todo depende de la palabra de Mike Flores. Entonces, el poder está concentrado en Samuel y en su mejor amigo de la infancia y en su entorno familiar. Y ese es el gobierno monárquico que se quiere imponer desde Movimiento Ciudadano, al menos aquí en Nuevo León. ¿Algún cierre? Bueno, pues yo creo que esta es una de las peores crisis políticas que ha tenido el gobernador, y creo que no me queda claro por qué está en Egipto. Creo que es mucho más importante lo que está sucediendo, y ojo, no es ponerse en contra o ponerse a favor de unos o de otros, sino pues necesitamos gobernantes menos influencers y más negociadores. Sí, necesitamos gente que pueda sacar adelante los grandes problemas del Estado, y necesitamos que el gobernador reaccione en ese sentido. Pues lleva un año, que ojalá que recapacite y que los próximos años sean realmente pues más fructíferos, y que este mensaje y estos comentarios pues que realmente surtan un efecto positivo. Creo que es el momento de rectificar, ¿no? Ahorita, de aquí al cierre de año, comenzar el 2023 pues con una visión más conciliadora y más propositiva, insisto, primeramente para beneficio de nosotros que somos los ciudadanos. Yo creo que Samuel no da un borrón y cuenta nueva en su estilo personal de gobernar. Se lo va a llevar de encuentro. Así es. Y va a terminar, si es que termina, a ver, muy mal. Algo que no se había comentado es que ya, no sé si ya se dijo públicamente, pero lo que ya se comenta, al menos dentro del bloque PRI-PAN, y que ha salido ya incluso en algunos medios, es que se está preparando un juicio político contra el gobernador. Ah, sí, por supuesto. Y eso nos puede llevar a una crisis constitucional aquí en el Estado muy, muy seria si no se sienta a la mesa a negociar. Pues estaremos siguiendo este caso, que va a dar para mucho. Muy bien. Y el tercer tema obligado de este día, pues sin duda son las elecciones de los Estados Unidos, en donde el tan famoso y esperado tsunami rojo o la ola roja, pues no se dio, se paró en algún lado. Yo decía que el problema es que no era roja, era naranja, por el color del pelo del señor Trump y el tan que le pusieron, que le puede artificiar así con el spray, ¿no? Y era anaranjado, entonces no consiguieron los colores y la gente se destanteó, pero fuera de eso, yo creo que tenemos unos resultados que, si bien dijimos siempre, y lo hemos dicho reiteradamente aquí en Código Magenta, lo que pasara en la elección no iba a ser para México entre bueno y malo, sino entre malo y peor. Sí. Bueno, ganó lo malo. Qué bueno que no ganó lo peor. Noticia. Así es. ¿Por qué? Porque ahora con estos resultados, pues ¿qué tenemos rápidamente? La base del resultado final es, primero, sí, los republicanos recuperaron la Cámara Baja. Como pasa en cada elección intermedia. Así siempre se da la alternancia, ¿no? Pero, e incluso le fue mejor a Biden que lo que le fue a Barack Obama y lo que le fue a Bill Clinton. Claro, perdió menos escaños Biden en proporción a lo que antes habían perdido sus contrapartes. Segundo, el Senado, pues el Senado, sea como sea y pase lo que pase, a pesar del famoso runoff o la repetición de elección en Georgia, va a terminar siendo, en el peor de los casos, una
mínima situación en la que Kamala va a hacer la diferencia. Así es. Y va a terminar siendo un Senado demócrata. Con mayoría mínima. La gran noticia es Trump ya no está solo. DeSantis, desde el gobernador de Florida. Desde Florida, que es un lugar emblemáticamente muy, muy poderoso. Sí, claro. Porque es el epicentro, el crisol de las raleas y la cantidad de votos en el colegio electoral y siempre Florida siempre tiene la élite latinoamericana de Venezuela, de Cuba, algunos mexicanos, argentinos, paraguayos están en Miami. Y muy importante, no solamente están en Miami, tienen su dinero en Miami. Y en Miami me consta, porque yo perdí mucho tiempo en los grupos allá americanos con la parte política de los estados, así como eran California, Texas, Nueva York, ahí en ese nivel estaba Florida. ¿Por qué? Porque la gente de Florida son gente muy politizada que vive en sus países y que están dispuestos a meterle dinero a las causas en las que creen. Entonces traemos un DeSantis que gana por el 20% de diferencia, bastante fuerte, y un Trump que se queda choqueado, parado, diciendo, ¿qué pasó? La portada del New York Post que pone a Trumpy Dumpy, el huevito de la barda en el muro. Así es. A punto de caer y romperse, pues lo dice todo, Rodrigo. A ver, es clarísimo el contraste entre los candidatos que patrocinó la estructura financiera y política de Donald Trump. Herschel Walker, que es incierto su futuro. Kari Lake, en Arizona, esta gobernadora radical que quiere declarar una invasión en la frontera para justificar el envío de tropas a México, también es incierto su futuro. La derrota de Mehmet Oz en Pensilvania contra un candidato a quien le dio un embole y que había serios cuestionamientos sobre su estado de salud. Que es muy importante, di exactamente para que la gente recuerde quién es Mehmet Oz, el doctor Oz. El famoso doctor Oz que salía con Oprah, una celebridad de televisión, que fue patrocinado por el Super PAC de Donald Trump, de Save America PAC, que es un instrumento financiero de más de $100 millones para financiar carreras de la bancada Make America Great Again. Impulsado por Melania. Impulsado por Melania en el caso específico de Mehmet Oz. Pero se repite esta historia de los candidatos que cuestionaron la integridad del sistema electoral, que se fueron directamente al discurso trumpiano. El único ganador, digamos, relevante, patrocinado por Trump, fue J.D. Vance en Ohio, pero porque estaba muy fuertemente impulsado por el dinero de Peter Thiel, este importante inversionista de Silicon Valley. Pero por otro lado tenemos el ascenso de Ron DeSantis, que gana por 20 puntos, un margen que en la política contemporánea estadounidense ya no se logra apreciar. Y 2 días antes de la elección, muy importante este punto, Ken Griffin, el CEO de Citadel, que es, digamos, uno de los hedge funds, fondos de cobertura más importantes de Estados Unidos, dice: yo voy abiertamente a apoyar financieramente con todo la campaña de Ron DeSantis a la presidencia porque ya me cansé de Donald Trump. ¿Quién es Ken Griffin? Nada más y nada menos que el tercer mayor donante de todo el ciclo electoral, solo por detrás de George Soros y de otro inversionista. Alejandro. 3 elementos importantes que yo veo. Uno es, bueno, mucho se dice que el presidente de Estados Unidos, cuando tiene su administración, es odiado por la mitad y amado por la otra mitad. Pero que cuando pasa el tiempo termina siendo amado por todos. Y creo que fue el caso de Barack Obama y su regreso como líder moral de un partido demócrata que necesitaba oxígeno para el tío Biden. ¿Sí me explicó? Era claro que la baja en la popularidad de Biden iba a ser un gran hándicap para esa elección, y creo que Obama marcó un rumbo bien importante. Número 2, y es algo que apenas se está viendo, si algo ayudó a las campañas de Trump fue este fenómeno de Cambridge Analytica durante sus elecciones, y estamos viviendo una sobreregulación en las redes sociales. Es decir, al Partido Republicano y a Trump les quitaron un arma bien importante donde infringían miedo, donde podían tener inteligencia sobre la calidad, el tipo de votantes, y creo que ahorita no lo vemos, pero al final está las redes sociales más importantes hoy en Estados Unidos, y lo vamos a ver en México más adelante. Y también la gente ya está cansada. Solo en la carrera del Senado de Georgia se gastaron $250 millones anuncios. Así es. Entonces, hay una sobreregulación, y Zuckerberg y Elon Musk y todos están sacando las manos de las elecciones.
Y otro tercer elemento bien importante que se me hace revelador y habla de esta relación y de cómo podría ser malo o peor esta elección para México, pues estamos hoy en un enfrentamiento entre Raquel Buenrostro y Tatiana Cloutier, donde Raquel Buenrostro acusa a Tatiana que no se hizo un buen trabajo en las negociaciones, que hay muchas tareas pendientes, y Tatiana, que la conocemos, reacciona y dice: yo tuve que ir a la oficina del presidente porque la secretaria Rocío Nale ni siquiera me recibía. ¿Sí? Entonces, imagínate lo que dice eso. Olvídate cómo lo vaya con el extranjero. A ver, primeramente, en ese contexto se da esta elección. Entonces creo que si decimos que nos va a ir mal, bueno, pues nos está yendo mal por cómo estamos manejando la relación, independientemente de quién no por el vecino. Claro. Teorio. Como se dijo aquí, ni a los demócratas les fue tan mal, ni a los republicanos les fue tan bien. Y yo creo que el señor Biden está vivito y coleando, que puede entonces pues continuar en estos 2 años. Y ya está lo dijo. contento, ya lo dijo. Ya lo dijo que lo más probable es que vaya por la reelección, pero que no lo puede anunciar todavía. Que no lo podría anunciar todavía. Vamos a ver si llega. Claro. Si le da. Empezando por ahí. Que es un hombre mayor, que también ese es un factor, ¿verdad? Pero bueno, si no es él, pues Kamala Harris evidentemente podría ser. Bueno, independientemente de eso, ¿mande? No, yo no veo a Kamala. Kamala es... hay un rechazo muy genérico, a su persona. Podrán salir otros, pero... Sí, digamos, está haciendo lo correcto. Le dio oxígeno, el hombre tiene con qué meterse a bucear otra vez. Y vamos a ver si le alcanza el tiempo para que pueda hacer ese buceo. Qué bueno, que ya lo que se dijo aquí, Donald Trump evidentemente pues no fue la mejor noticia y aparte ya tiene un competidor para las primarias republicanas. Termina un proceso y se abre otro. Ahora, como bien decía ahorita Alejandro, entonces la repercusión que esto puede llegar a tener para México. En Palacio Nacional, el hecho que Trump esté disminuido ahora no es una buena noticia. Como que aquí se hallaron muy bien con Donald Trump. Situación inexplicable, ¿verdad? Que también es otro tema. Me preocupa el tema frontera y los temas seguridad, drogas, energías, particularmente lo que decíamos el otro día, Ramón Alberto, la cuestión con la petición que hizo mi tocayo, Greg Abbott, en Texas, ¿sí? Precisamente para pedir la intervención del gobierno de los Estados Unidos en México por el asunto de los cárteles, ¿no? Considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Entonces, ahora vemos a un Greg Abbott que ya se religió. Vemos a un Greg Abbott fortalecido. Se le suma ahora Arizona. Exactamente. La gobernadora va a ser tradicionalmente conservadora. Exactamente. Sí. Que es republicana todavía más recalcitrante, ¿verdad? Entonces es una republicana todavía más fuerte, al menos en cuanto a ideologías y demás. Entonces, ¿qué va a suceder con la relación con México? ¿No? A partir ahora de lo que se está dando. A ver, yo quiero que si es un punto importante que dice Gregorio. De una u otra manera, nos guste o no nos guste, México va a ser el epicentro de la elección norteamericana en 2024. Que empata con la elección nuestra. Se empata con la nuestra. Entonces, ojo, a ver. Si hasta el día de hoy mucha gente se preguntaba por qué los Estados Unidos han estado tan tibios con México y a pesar de los pesares y que la inseguridad y que los cárteles y todo lo que sabemos, el fentanilo, los dineros, la energía, etcétera, etcétera, etcétera. No ha habido una acción más contundente. A ver, lo hemos dicho aquí, desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, desde el Capitolio, desde las instancias de seguridad internacional. Vinieron 5 veces Kerry, 2 veces Wilkie y 2 veces cada una de las instancias del FBI, la CIA y la DEA. A ver, Ramón, el miércoles estuvo Ken Salazar en Palacio Nacional junto con la subsecretaria de Estado. El día que se estaba definiendo la elección intermedia, viene la subsecretaria de Estado. ¿Qué tan importante tiene que ser? Y que no dieron ni un solo comentario a la prensa. Claro, bueno, la respuesta a esas cuestiones es, hasta ahorita Estados Unidos no había pintado una raya tan clara porque sabían que no podían moverle al voto hispano y si hacían un resbalón les podía significar. Claro. Ya pasó. Ya pasó. Ahora vamos a ver qué va a pasar esta semana y va a empezar el jaloneo en serio. Va a ser una lucha libre a 3 caídas sin límite de tiempo. Máscara López Obradoriana contra lo que quede de la cabellera de Biden. Y el efecto que puede tener, porque el presidente hoy presume 2 cosas. El récord de las remesas y la paridad frente al dólar. Y eso tiene que ver con el futuro político que venga con Estados Unidos. Te voy a hacer una provocación, Alejandro. Imagínate, Rodrigo, Gregorio, ¿qué pasaría si dentro de unos 4 o 5 meses
en medio de todos estos jaloneos de energía, financiamiento, fentanilo, inseguridad, bla, 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 bla. Estados Unidos ve que México, el gobierno de la 4T, no hace lo que tiene que estar haciendo y ordena que como las remesas están creciendo muy fuertemente, hay sospechas de que hay dinero negro y la Fed mete una instancia para regular y para ver a dónde y cómo van las remesas. No se van a parar, pero las van a alentar. E imagínate lo que va a significar en tiempos preelectorales que más de 1.600.000 familias que reciben remesas cada mes, la mamá, la abuela, el abuelito, el papá, que no les llegue. El problema, que no les llegue a tiempo para comer, porque esas remesas no son para ahorrarse, son para comer, para el día con día. Eso le va a pegar directamente en la línea de flotación de la 4T. El gran problema es que son demasiados frentes abiertos. Estamos a punto de entrar a un panel de controversia por la política energética mexicana que le puede costar en sanciones arancelarias a este país $30,000 millones. El lunes publicó un importante artículo María Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal con algo que ya se había comentado en exclusiva aquí en Código Magenta, que es la guerra comercial que viene por el maíz amarillo. Claro. Y hoy, uno de los grandes lobistas de esta industria agro en Estados Unidos envía una carta también al Wall Street Journal diciendo: señores, hacemos un llamado al USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, para que se inicie inmediatamente un proceso de controversia adicional contra México, es decir, otras sanciones adicionales que le podría costar también muchísimo a la economía mexicana. Eso del lado comercial y económico. Vayámonos al lado de la seguridad. Joe Biden, en su discurso posterior a las elecciones intermedias, dijo: mi intención ahora es acercarme al centro. Ya se habla de la salida incluso de su jefe de gabinete, Ron Klain. Y una de las políticas que digamos que tienen intersección bipartidista es precisamente el combate al fentanilo. Todo esto que incluso desde los think tanks republicanos piden una declaración de la guerra a los cárteles. Esos think tanks patrocinados con dinero de la red de donantes del Partido Republicano. Ya está lanzando el propio Joe Biden un guiño hacia estas políticas. Y no nos olvidemos del Grupo Florida de Ron DeSantis y de Marco Rubio, que también ganó de manera avasalladora su reelección al Senado. Recordemos que Marco Rubio es si se queda con el Senado, el Partido Republicano, que lo vamos a ver en función de qué pasa con la elección de Georgia, él se podría convertir en el presidente del Comité de Inteligencia de Política Exterior. Y ahí sí va a tener las riendas Marco Rubio de lo que va a suceder con la 4T, porque él ha sido un crítico feroz de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, mucha provocación de parte del presidente. La semana pasada estuvimos a punto de abrir un mega expediente a raíz de lo que escribió O'Grady en el Wall Street Journal, donde el presidente de buenas a primeras dijo: todas las importaciones de maíz amarillo, millones y millones de toneladas, que son más de la mitad de las exportaciones de maíz de Estados Unidos al mundo, la mitad viene a México, que no, aparentemente, supuestamente no vienen para la tortilla, vienen para dar alimento al ganado, a las aves, etc. Pues alguien le dijo al presidente, esto no funciona así porque esto es maíz transgénico y no puedes tú prohibir en México maíz transgénico y estar importándolo. Oh, sí, cierto. Cancélenlas. A ver. ¿Qué primitivismo de negocios tiene que tener para que pienses que puedes tú un contrato de millones y millones de toneladas, de miles y miles de millones de dólares? Y respaldado por el marco del TEMEC. Exactamente. Poderlo cancelar así como, ya no me gustó. Perdón. Yo es parte de lo que vino la secretaria. Y entonces, ¿qué está pasando? Que pasa lo que decíamos hace unos momentos con Samuel García. Abren expedientes sin saber con quién están peleando, sin saber el marco regulatorio judicial con el que están enfrentando y la pobreza del gabinete que tenemos, que yo sé que ya hay varios, de los pocos secretarios que quedan por ahí, serios, después de los 22 que ya se fueron, de los cambios que ha habido. Sí. De los 22, 18 han sido gente seria, los otros 4 han sido reacomodos electorales, pero hay por lo menos 2 o 3 muy serios. Lo que queda, lo último, que están diciendo, aquí ya no se puede. Entonces, ya no hay sensatez, ya el presidente está en la soledad de su despacho tomando decisiones
de corazonada. Exactamente. De gusto, de autócrata, de yo digo todo y por aquí se van. A ver, Ramón, si es cierto lo que si llega a ser cierto lo que dicen Raimundo Rivapalacio y Sandra Romandía y Gibran Ramírez de que el presidente a las 12:30 de la tarde deja de trabajar y se acabó su jornada. ¿Gibran está escribiendo eso? ¿Están diciendo eso? Yo sí sé de Raimundo claro, y de Romandía. Pero imagínate. ¿Gibran? Sí, imagínate. Imagínate. Uno de ellos. Ya que lo diga esta gente. Claro. Es de que quién se queda entonces a administrar el país y estos graves problemas que tenemos con nuestra relación estratégica más importante y también con la gobernabilidad interna. Ese, digamos, es la gran preocupación de este momento sobre lo que está pasando dentro de la estructura de gobierno del Estado mexicano. ¿Un cierre? Creo que tú lo dijiste una vez, en estos tiempos complicados vamos a ver si al mal tiempo político en Estados Unidos el buen rostro mexicano puede avanzar. Exacto. En ese sentido. Si en medio de todo esto se ven oportunidades, y yo no sé, Marcelo Ebrard, en estos momentos cuál pueda ser su estrategia, porque también está pensando en el 24. El problema es ese, lo hemos dicho reiteradamente. El Palacio Nacional se convirtió en el Comité Nacional de Campaña de Morena. El problema es que si fuera México una entidad aislada, más o menos podrías llevártelo ahí, que el barco flote. Pero traes enfrente de ti un acorazado que tiene también la misma fecha de caducidad que el tuyo, 2024. Claro. Ya veremos de cómo nos toca y será un 2023 sumamente sacudidor. Agitado. El oleaje va a estar pesadísimo y la disputa política norteamericana se va a trasladar a territorio mexicano. ¿Estamos? Estamos, claro. Hasta la próxima. Gracias.